Sí. Ah, ah, Hay un pastor por ahí que dice William Brandon Grant, sí. de Jesucristo. Sí, sí, sí. La segunda venida de Jesucristo. Sí, 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 se llegó a deificar y se ha convertido en un Dios. Un momentito, inclusive el hermano de Jesús, cuando lo crucifican, ahí es que se da cuenta que era el Mesías. Sí. O sea, tuvo que verlo, siendo su hermano biológico, lo tuvo que ver porque no creía que era el Mesías. Y eso sí que a mí me impactó. O sea, mi hermano biológico. Porque todo el culto de la fe cristiana no puede orientarse hacia otra persona. Fíjense que dice la Escritura, a él le fue dado un nombre que es sobre todo nombre. O sea, por encima del nombre de Jesús, ni al lado del nombre de Jesús puede haber nadie. Yo lo sé, pero... A él le fue dado... Pero no nos detengamos aquí, porque si no llegamos a Confucio y nos confusionamos. ¿Verdad? Ok. La religión de Confucio, o esta filosofía de Confucio, se extendió desde China, llegó a Corea, llegó a Japón, llegó a Vietnam y obviamente llegó a pisar las playas occidentales. Hoy en día en Occidente hay gente que su filosofía de vida es la filosofía de Confucio. De hecho, hubo un programa televisivo hace algunos años atrás, todavía aparece de vez en cuando, Kung Fu. ¿Verdad? Kung Fu. Pues es interesante que ese es el nombre de pila de Confucio. Confucio es la traducción al latín, pero el nombre de él es Kong Set Fu. Ese es el nombre de pila de él. Entonces, ese programa de Kung Fu precisamente lo que presentaba era no solamente la filosofía de vida del confucianismo, sino también el concepto de la fe y de la religión con el sincretismo taoísta y con el sincretismo budista. De hecho, aquellos que teníamos en la adolescencia la oportunidad de ver a Kung Fu, una de las cosas que nos frustraba era que a él le daban y se quedaba dado. siendo un especialista en artes marciales, y no era hasta que su vida estaba en peligro que se defendía, porque obviamente parte de la filosofía del confucianismo es una filosofía pacifista. Ahora, ¿a qué te refieres? el taoísmo es una religión que surge como resultado de otra persona que fue contemporánea a Confucio. Que vamos a ver si... Era de la China también. Era otro movimiento que se unen y se entrelazan dentro de la China. Ok. Aunque el confucianismo llegó a convertirse en la ideología oficial de China, nunca existió como una religión. De hecho, al día de hoy no hay tal cosa como un clero de la vida confucianista, ni hay tal cosa como una iglesia institucional del mundo confucianista. Eso básicamente donde está entremezclado es en el taoísmo y en el budismo oriental, en el budismo chino. Ahí es donde está mezclado. ¿Por qué? Porque la filosofía de vida práctica de Confucio se siguió observando dentro de la religión taoísta y dentro de la religión budista. Él, como ya señalé, nunca planteó un concepto de divinidad, ni tampoco los eruditos en la China le reconocieron divinidad, simplemente lo vieron como una persona erudita, una persona de un marcado conocimiento que obviamente lo compartía con la gente, porque él estaba orientado a hacer de la China un mundo mejor. Ha habido varios intentos para divinizarlo. Ha habido el intento inclusive de ganar prosélitos, pero desde luego se encuentra con un problema, y es que la filosofía de Confucio no es una filosofía de naturaleza religiosa. La filosofía de Confucio es una filosofía de naturaleza secular.
O sea, no hay necesidad, o sea, para ser honesto no hay que ser evangélico. Para hablar verdad no hay que ser evangélico. Para ser íntegro no hay que ser evangélico. O sea, él de lo que hablaba eran de las virtudes que el ser humano puede desarrollar. Dentro de la vida cotidiana. Claro, no podemos olvidar que aún así Confucio estaba afectado también por la experiencia religiosa de su tiempo. Y esa experiencia religiosa de su tiempo a él lo afectó directamente, y hubo cosas que él abandonó, pero hubo otras cosas que él mantuvo de la religión de su tiempo. ¿Era el budismo o el no, islámico? No. era las religiones tradicionales de la China. O sea, las religiones tradicionales de la China eran las religiones que tenían los antiguos, antes de que surgiera el budismo, antes de que surgiera el hinduismo. Eran las religiones que tenían pues la forma de interpretar la vida, la forma, eran unas religiones paganas sobre paganismo, ¿no? Y desde luego eso influenció en la vida de Confucio. Lo único es que él se convirtió, ¿se acuerda cuando hablamos de Buda? Que Buda primero era hindú, practicaba el hinduismo y después lo abandonó. Pues obviamente Confucio practicaba la religión de su tiempo. En la China hay religión hace más de 3000 años. Pues esa religión de ese tiempo, Confucio la practicaba. Lo único que a base de su análisis de la vida, él descubrió que había cosas que se podían abandonar y se podían dejar. Como por ejemplo lo que le dije ahorita, ese empeño de querer investigar el más allá después de la vida. Él decía, todavía no hemos aprendido a manejar la vida, nos vamos a poner a bregar con la muerte. Deja la muerte para otro día y vamos a seguir explorando sobre la vida. Pues eso, obviamente, Confucio lo dejó a un lado. Ahora, no dejó a un lado, fíjense qué interesante, no dejó a un lado parte de la práctica religiosa de los chinos, que era que sus antepasados están vinculados a sus vidas presentes. Entonces, como sus antepasados están vinculados a su vida presente en la filosofía china, aún en la filosofía de Confucio, los muertos tienen jurisdicción en medio de las familias. Entonces, la familia tiene que tener un cuidado. Mire qué cosa interesante este datito. La familia tiene que tener cuidado porque a la gente de la China se le exige veneración a los antepasados. Hay que venerarlos. Por eso la veneración a los ancianos, porque ellos saben que los ancianos están en el umbral de ¿qué? En el umbral de la muerte. Entonces dicen, hay que empezar a venerarlos desde ahora, porque si nosotros hacemos que estos ancianos se llenen de coraje, es probable que caigan en la trampa del yin. Y la trampa del yin es que se conviertan entonces en seres malos. Y vengan entonces en detrimento de nosotros, sus familiares. Por lo tanto, si los veneramos, si los honramos, si le hacemos pasar la vida bien, entonces ellos van a entrar en la esfera del yang. Y si entran en la esfera del yang, entonces se convierten en protectores nuestros. Por lo tanto, el chino siempre va a estar en un proceso cultico de veneración a sus antepasados, porque venerando a los antepasados es que entonces permite que los antepasados les protejan y les cuiden. Otro elemento que sí, pero también ellos los consideraban grandes sabios. sí. No solamente en este aspecto, el anciano era venerado porque lo consideraban sabios, Sí, pero llenos de sabiduría. Eran entonces, eso es parte del sí. proceso, pero el elemento final la veneración no era por ser sabios. La veneración es porque si no se les venera, El beneficio de la protección. pierden el beneficio de la protección. Okay. Eso es lo que es importante dentro del confucianismo. O sea, porque en la vida cristiana es igual. En la vida cristiana se exige y se requiere que se venere, que se considere, que se cuide de los ancianos. Fíjense, en la vida cristiana. Pero no porque te vayan a proteger. Pero no porque te van a proteger. Porque gente lo cree. ¿Ah? Porque gente de la manera que Porque van a vivir Sí. más. es como ¿Verdad? más